vamos a hablar del método general de resolución de este tipo de estructuras. Vamos a poner un ejemplo, bueno, es general, pon un ejemplo con letras, sin números, que no vamos a resolver, vamos a plantear simplemente porque quiero. Lo más importante para saber resolver vigas hiperestáticas es entender el proceso. Si entendemos el proceso, la aplicación es bastante fácil. Tiene un par de trucos, pero es bastante fácil. Pero tenemos que aprendernos el proceso de memoria. Vamos a plantear en esta viga hiperestática una serie de acciones y vamos a ver que el primer paso es identificar reacciones. Evidentemente esto sirve para saber si es hiperestática o no, aunque aparentemente ya aquí con esta visión de una viga apoyada en tres sitios ya sabemos que tiene tres reacciones, R2 y R3, que hacen que el segundo paso es determinar si es hiperestática, comparando ecuaciones con reacciones. Evidentemente ecuaciones siempre son 2 y reacciones, en este caso 3. Luego es grado de hiperestatismo igual a 1. Este paso, el 1 y el 2, casi se puede hacer en uno solo, porque es, como os digo, en cuanto hagáis un par de problemas, es inmediato descubrir que una estructura es hiperestática. Por lo tanto, como tenemos dos ecuaciones solo y necesitamos una tercera, vamos a buscar lo que se llama la ecuación de compatibilidad. ¿Y para eso qué se hace? Bueno, el paso 3 es muy importante. Hay que elegir una reacción hiperestática. Pongo R, aunque podría elegir un momento. De hecho, los momentos son más útiles para resolver estructuras hiperestáticas que elegir reacciones, aunque parece lo contrario. Con la reacción se entiende bien y se opera mal. Con el momento a veces se entiende peor, pero se opera mucho más fácil. Vamos a explicarlo el método general con una reacción. Elegimos una reacción hiperestática. En este caso, me parece que lo más intuitivo es elegir la reacción 2. Elegir una reacción hiperestática y quitarla. Y diréis, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Bueno, tranquilos. Lo que he hecho es quedarme con la estructura apoyada únicamente en R1 y en R3. De tal forma que esta reacción, que estaba aquí, la he quitado. Por lo tanto, esta viga tiene una capacidad de flexión, este valor de flecha en 2, que esta no tiene, porque esta está parada en 2. Esta está cogida en 2 por la reacción. Pero como la he quitado, pues puede flectar. Diréis, jolín, pues no parece que sea la misma estructura. Ojo, esta estructura está cargada de la misma forma que la estructura original. Y debido a este estado de cargas, igual que el estado de cargas original, esta estructura flectaría si fuese así. ¿Qué le pasa a esta estructura? Resulta que esta estructura es isostática. ¿Qué quiere decir? Que la sabemos resolver. Podemos obtener reacciones, podemos obtener esfuerzos y podemos obtener una cosa muy importante, que es cuánto baja en el punto donde hemos quitado la reacción, cuánto baja ese punto 2. Sabemos cuánto baja si lo quitásemos. El paso 4 es muy importante. Cogemos esa misma estructura que está apoyada, lo he llamado R1, pero he cometido un error, y es que esta R1 evidentemente no es esta R1, y entonces vamos a llamarla R'1 y R'3, porque no son la misma, evidentemente, ¿no? Esta estructura 4, que mantiene los apoyos donde estaba en el paso 3, y que no tiene apoyo en el punto 4, y que tampoco tiene las cargas que ya hemos metido en el punto anterior, si le pusiésemos una fuerza V que sea igual a la que tendría la viga original con R2, y que provocase una deformación formada en la estructura, que en el punto 2 fuese una flecha F2, y ahora sí que lo pongo igual, ¿cuál será la V que aplicada en este punto da una F2 igual a la F2 del estado 3? Esta estructura tendrá una reacción 2' en 1 y una reacción 2' en 3. O sea que el cuarto paso es introducir una acción igual a la incógnita eliminada. Os recuerdo que habíamos elegido una incógnita hiperestática que habíamos quitado. Pues en el punto 4 se introduce esa reacción que hemos quitado. ¿Y con qué objeto se introduce? Con el objeto de que esa fuerza V provoque en la estructura, en el punto 2, una flecha igual y de sentido contrario a esta. Fijaros, esta estructura se puede resolver. ¿Por qué? Porque conocemos el estado de cargas, es una estructura isostática y por tanto podemos calcular R'1, R'3 y también podemos calcular la flecha 2. Ya sabemos calcular flechas. Luego este estado 3 está calculado. ¿Podemos también calcular este estado? Pues sí. Hombre, este estado se puede calcular. Bueno, en realidad, como no sabemos cuánto vale V, se puede calcular en función de V. Podemos calcular la flecha 2, la R2 segunda de 1 y la R segunda de 3, todo en función de V. Así que tendremos una F2 que es una función de V. Y es una F2 del punto 4. Y aquí teníamos, no os olvidéis, que hemos calculado la F2 del punto 3. ¿Qué pasaría si sumásemos el estado 3 y el estado 4? 3 más 4. Pasaría que la suma de las acciones es las cargas que teníamos en el estado original y una carga V que desconocemos, pero que se parece en forma a esta. Y las reacciones están puestas aquí como aquí. De tal forma que tanto las cargas como esta reacción que hemos quitado antes, la restituimos. Y que además, ¿qué ocurre? Es decir, que la suma del estado 3 más el estado 4 tiene las mismas
acciones y reacciones. Y además, ¿qué tiene? Este tiene una flecha F2, pero este tiene una flecha F2 que debe ser igual que esta para que al sumarlas se anulen. Es decir que la flecha 2 de 3 debe ser igual a la flecha 2 de 4, pero esta es una función de v. Luego esta es una ecuación que nos permite calcular v. ¿Cómo se llama esta ecuación? Igual a movimientos. Se llama ecuación de compatibilidad. Hemos encontrado una ecuación más que sumar a las dos ecuaciones de equilibrio. Suma de fuerzas igual a 0, suma de momentos igual a 0. Estas dos ecuaciones más esta otra son tres ecuaciones que resuelven el sistema. Acabamos de encontrar la ecuación que nos permite terminar este problema. Perdonad que siga pintando aquí, pero me vale muy bien este esquema. Esta estructura objeto de nuestros cálculos la hemos dividido en dos. Una que no tiene uno de los apoyos y otra en el que metemos la fuerza quitada de tal forma que el movimiento que estaba coartando se anuló, es decir, que la flecha en el estado este más la flecha en el estado este, que es el signo contrario, sumen 0, de tal forma que estas dos estructuras suman esta. Ese es el objetivo.